El que quiere, puede. Es cuestión de decidir si no falleces. Seguramente que se van a caer, van a tropezar con una piedra, pero tienen que volver a levantarse. Y a veces es bueno caerse. Cuando uno cae, aprende mucho. Y no se cae, piensa que todo el tiempo va a hacer lo mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Normal Juan Podcast. Hoy nos salimos un poco del formato de las entrevistas y nos trasladamos hacia las inmediaciones de Incajás, que hacen un tour a las personas europeas y húngaras en este caso por un poco de la cultura latinoamericana. Y a los latinos nos dan un viaje de regreso a nuestras tierras. Hoy nos encontramos con el señor Roberto Michaga. Muchas gracias Buenas por tardes. aceptar esta entrevista. Y bueno, no, no podía faltar la frescolita. Y muchas gracias por eso. Y me gustaría conocer un poco de su vida antes de lograr todo esto. ¿Dónde nace el señor Roberto y en qué entorno crece? Bueno, yo nací en Bolivia y provengo de una familia muy humilde. Y bueno, fue educado más que todo por mi madre, porque mi padre falleció cuando era muy pequeño. Y bueno, me fui al Sucre, en Bolivia, y yo nací en Uyuni, pero desde muy pequeño emigramos a Sucre, capital de Bolivia, por cierto. Y ahí hice mis estudios de primaria, secundaria y parte de la universidad. Claro, una infancia en parte con las adversidades que podría tener uno en Latinoamérica, pero equilibrando lo que es una infancia normal y una vida humilde. ¿Y cómo fue ese entorno en Bolivia, en Sucre? ¿Cuándo usted tiene ese acercamiento por la música? ¿Cómo era su familia? ¿Eran muy musicales? ¿Qué fue lo que le inspiró a usted más adelante a tener inclinación musical? Bueno, en Bolivia, cada que llegaba a las vacaciones, podríamos viajar al campo, de donde proviene mi padre. Y ahí existe ese arraigo a nuestra música, a nuestras tradiciones que hay en el campo. De ahí es donde nace, digamos, un poquito la música, ¿no? El amor a la música, ¿no? Pero antes de eso tenía un hermano mayor que se dedicaba a tarquear, a un instrumento que se llama las tarcas. Y él participaba de algunos festivales y yo, como era menor 3 años que él, entonces empecé a querer más nuestra música, nuestro folclore, más que todo autóctono. Claro, y entonces eso nace a partir podría llamarse de la admiración hacia lo que hacía su hermano y ese arraigo a la cultura folclórica de Bolivia. ¿Y cómo nace, en qué momento usted comienza a crecer y qué circunstancias hacen que emigre desde Bolivia a Europa? Bueno, llegando ya jovencito, teníamos un grupo en Bolivia que se llamaba Grupo Jaime, que interpretábamos música andina, como lo decía hace rato, netamente autóctona, muy tradicional. Y bueno, pues hubo un momento en que, a poco tiempo, digamos, de terminar la universidad, llegó una invitación para mí de algunos conocidos que vivían en Alemania y me dieron esa oportunidad de poder venir a Alemania, más que todo, y contar con el grupo, ¿no? Y así dar a conocer mm, nuestra música al mundo El europeo. folclore boliviano Boliviano. en Europa.
¿Y en qué se especializó? ¿Qué fue la carrera que usted tomó universitaria? ¿En qué Agronomía. agronomía? ¿Y si pudo terminarla? No, no terminé, justamente estaba en los últimos años, pero ocurre que antes era muy difícil, digamos, venir para Europa. Europa lo tomábamos como si fuera un paraíso para nosotros. Y como dicen, una sola vez te presenta el tren, si pierdes el tren ya no puedes recogerlo. Entonces era la oportunidad para poder venir acá. Mi intención siempre fue volver allá, pero se dieron las circunstancias que ya no podía volver. Claro, usted convirtió su casa en el mundo en su casa sin dejar perder esa esencia y ese arraigo por lo que uno tiene, que es su patria, porque uno puede abandonar su patria o su país, pero el país de uno nunca te va a abandonar. ¿Y cuáles fueron esas primeras experiencias ante ese cambio drástico cultural, tanto buenas y malas? ¿Cuál fueron esas primeras perspectivas sobre Europa? Bueno, como experiencia acá en Europa, hubo un choque de culturas, ¿no? Muy fuerte, ante todo, que fue cortado, digámosle así, por el idioma. Entonces, no había tal comunicación con la gente, no era, yo me sentía limitado en mi comunicación en todo sentido con el mundo europeo, pero pasan los días, los meses, uno se va abriendo el camino, ¿no? Lógicamente no podemos comparar, o no podíamos comparar en ese entonces lo que era Europa con lo que era Latinoamérica, en este caso Bolivia. Eso fue el choque más fuerte que tuve, el idioma. Claro, porque encima no es como ahora que hay esa facilidad de por lo menos usar el traductor, que es algo muy moderno. En ese tiempo era o utilizabas o aprendías el idioma o buscabas una alternativa, pueda llamarse el inglés, o te quedabas estancado porque supongo que la migración en ese momento, ya sea de bolivianos o latinoamericanos en sí, ya no sé, colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, era totalmente mínima. Por eso mismo que usted dice que a lo mejor en ese momento Europa era visto como algo de cierta manera inalcanzable. Y esa podría considerarse como una experiencia neutra, un primer choque, pero al transcurrir el tiempo, al comenzar a arraigarse un poco más a la cultura, a vivir más el día a día, ¿cuáles fueron esos obstáculos que le fue poniendo Europa al señor Robert? Bueno, obstáculos, como lo dice la palabra, no había mucho. Solamente había impotencia, digamos, ¿no? Digamos así, como decía, que venía a consecuencia del idioma. Uno no se podía, digamos, expresar libremente, no podía hacer nada de lo que uno que quería porque no se sabe, digamos, qué tipo de leyes existen acá, entonces había un límite, ¿no? Pero en lo general nosotros, en este caso mi persona, siempre solíamos andar en grupo, ¿no? Claro, viajando, interpretando nuestra música por todo, entonces éramos bien recibidos en cada lugar que llegábamos, éramos muy bien recibidos por la gente. Claro, encima usted como tenía ese apoyo, ese soporte del grupo, y eso permitía que no ninguno de los que estaban rodeándolo a usted decayera, porque hay veces que la migración viene acompañada de soledad, y a veces es la soledad lo que te condena y te tiene una dualidad de o surjo o me aíslo. Y siento que a veces, de cierta manera, la dependencia a uno poder comunicarse con otras personas y más si son en el mismo idioma, ayuda mucho a destilar ciertas cosas negativas y poder tomar más impulso a las cosas positivas
y por eso es que de cierta manera usted no vio obstáculos, sino pequeñas barreras fáciles de traspasar y me alegra mucho que eso haya surgido de esa manera porque a lo mejor puede haber sido distinto porque supongo que la cultura como que aún era un poco más cerrada. ¿Cómo era la cultura alemana en esos tiempos teniendo en cuenta el factor posguerra? Bueno, si enfocamos la guerra, se fueron muchísimos años atrás, ¿no? O sea que yo llegué a un sistema donde estaba ya bien planificado, bien hecho, ¿no? Porque a pesar que yo estuve en Berlín, en la caída del muro de Berlín, los fines de 80, ¿no? Entonces, hasta ahora yo creo que no puedo ver ningún tipo de cambio, porque estos países, Alemania, Austria, todos los países, Países Bajos también, y ya mantienen intacta Claro, son muy son conservadores, muy podría decir. conservadores. Claro, y entonces esto, bueno, ya cuando usted llega a Alemania ya se había reestructurado y de cierta manera recuperado Europa de estos vestigios de la guerra. Y me gustaría saber en qué momento usted se aparta de la idea del grupo musical y se enfoca al emprendimiento de las vestimentas folclóricas de la cordillera andina y en este caso de estos países como lo es Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, que se mantienen más arraigados a esta vestimenta. ¿Cómo comienza esa idea de intentar proyectar la cultura latina a través de las vestimentas folclóricas? ¿Cómo comienza ese emprendimiento? Bueno, mi recorrido de Alemania hasta llegar en este caso, Serbia, es donde empecé con el emprendimiento de la artesanía. Es muy largo, bastante largo, porque consecuencia de la música pude y tuve la suerte de conocer muchísimos países, tener muchas experiencias en todo lo que es Europa. Y yo llegué a fines de no, el 80 y el 94, y el 94 llegamos a Serbia. Pero más antes yo tuve la oportunidad de venir a lo que era la ex Yugoslavia del 91, 92. Entonces, en el 94 nos fuimos a Serbia, tuvimos 2 años, y ahí nació ya este, la idea de crear una tienda, digamos, con artesanías andinas en Serbia. ¿Y qué tal fue la recepción de estas artesanías del otro lado del mundo en Serbia cuando usted comenzó? Bueno, para empezar, en Serbia fuimos muy bien recibidos todo el grupo y qué puedo decir, no me puedo quejar, nos abrieron los brazos de ese país. Como país es muy hermoso, muy lindo Serbia, siempre lo voy a tener presente en mi corazón y en mi vida, ¿no? Y lógicamente hubo personas que nos apoyaron, digamos, Le dieron esa mano. la idea para poder abrir la tienda era pequeñita y de ahí empezamos y nuestro crecimiento era grande, era rápido el crecimiento. Yo mayormente trabajaba con productos ecuatorianos, ya porque tenía la suerte de haber trabajado en todo el transcurso de la música en Europa, mayormente había trabajado con ecuatorianos, muy buenas personas, todos, y también con peruanos, bolivianos, lógicamente, ¿no? Y argentinos, chilenos, pero mayormente había trabajado con ecuatorianos un par de años y entonces eh, conocía más de ese calor, digamos, de los ecuatorianos. Claro, y haciendo un pequeño de retrospectiva ante usted tuvo dos decisiones, o terminar su carrera o venir a Europa. Hasta el sol de hoy, ¿usted piensa que fue una buena decisión o no? La idea era diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegué a Alemania, entonces siempre tenía en mi mente volver
y defender, digamos, los exámenes que me faltaban hacer y culminar mi carrera, ¿no? Pero sin embargo, vi la gran distancia que nos separa, digamos, de libros de estudio, mayormente por la tecnología, lógicamente. Entonces, y como estaba muy inscrito en la música y a la final lo pasaba muy bien, vivíamos bien, no me puedo quejar. Entonces, poco a poco me fui acostumbrando a lo que es la vida. Se fue adaptando, porque uno, la persona o el humano en sí, uno como que tiende a adaptarse mucho, uno se condiciona al ambiente, siendo positivo o negativo. Y entonces, en este caso, lo que usted vivió fue una adaptación positiva a su ambiente y seguir este destino que ya usted tenía prescrito, porque a lo mejor usted hubiese podido elegir terminar su carrera y a lo mejor su vida hubiese tomado otro rumbo, no necesariamente negativo, pero a lo mejor distinto al que puede conocer ahora y excluyendo las experiencias y las personas que lo recibieron. Entonces yo creo que podríamos tomarlo como una buena decisión y eso le regaló infinitas cosas y oportunidades, ¿no? Fíjese, como lo decía hace rato, siempre tenía la idea de volver a Bolivia, ¿no? Aún lo tengo, lógicamente, ¿no? Y lo tengo presente siempre en la música. Yo sin música no vivo. Es una cosa que ya no haga música, pero sin música no vivo, ¿no? Yo siempre tenía la idea de volver a país, definitivamente allá, pero ocurre que aquí tengo mis raíces, tengo mis hijos, tengo la familia y creamos este negocio y no nos podemos quejar. Tenemos muchos proyectos por delante, pero como cambió toda mi vida con esto de lo que me vine a Europa, no me puedo quejar, no me puedo arrepentir de lo que no haya culminado, digamos, la carrera de agronomía. Es más, agradezco, ¿no? Porque conozco muchas personas, no solamente en el ámbito familiar o en el ámbito de amigos o ex compañeros, que aún habiendo terminado su carrera, no desempeñan sus carreras por diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Están trabajando en otra cosa. Y justamente había una época cuando, mm, meses antes, digamos, de que se cierre la Unión Europea para todos los latinos, entonces bastantes bolivianos, latinos, ecuatorianos, peruanos, entonces trataron de venirse a España. Profesionales, buenos profesionales que querían buscarse un futuro en Europa, ¿no? Entonces, con eso más, entonces, que puedo decir, estoy muy agradecido a Europa y me siento muy contento aquí en Hungría. Y la verdad me contento también escuchar esa trayectoria que usted pudo haber tenido. Fue siempre para bien y usted mismo construyendo esa base positiva y un futuro a largo plazo que fuera próspero. Y aprovechando un poquito la confianza, ¿cuál siente usted una experiencia mala que lo hizo usted de cierta manera eh, cambiar la perspectiva, analizarla, reflexionar, aprender y mejorar? Mala experiencia, más diría yo una experiencia dolorosa que mala. Bueno, en cada país puede encontrar uno ciertas experiencias que tal vez no van con tus principios o no te gustan, siempre va a haber en cada país eso, ¿no? Pero más como una dolorosa experiencia fue cuando tuve que dejar Serbia. En la época del 2000, cuando hubo ese problema, el último problema que tuvo con bélico en este caso, con Kosovo, tuve que abandonar ese país y dejar el emprendimiento que había hecho, ¿no? Tuve que emigrar aquí a Hungría. Entonces es un mal recuerdo que me ha separado, digamos, de Serbia a mí, porque me gustaba Serbia a mí bastante, me gusta,
pero más lo más bonito lo tengo acá guardado para mí. Y ahí, cuando ya vuelvo aquí a Hungría, estuve más antes, lógicamente en Hungría, de aquí fue a Serbia, volví a Hungría, de ahí empieza ya otro calendario de vida, y empieza otra vida, otra historia. Claro, y encima supongo que en ese escape, por decirlo de esa manera, de Serbia, tuvo que dejar atrás muchas cosas de este emprendimiento que ya había hecho y es como ver quemar lo que has construido y tu esencia y eso es lo que lo hace más doloroso aún porque encima ni siquiera usted quería irse en ese momento de ir, sino que las circunstancias fueron dadas y usted se vio en la obligación de huir de ese conflicto bélico. Y a partir de ese momento comenzó a reconstruir usted acá en Budapest o inició en otra parte de Hungría. Cuando salí de Serbia, lógicamente había, digamos, entre comillas, perdido todo lo que había mm, procurado hacer hasta el momento. Me sentí muy herido, muy desolado, digamos así. Y cuando volví aquí a Hungría, volví a la música, porque yo no sabía hacer otra cosa que hacer música, ¿no? Porque los 2 últimos años en serio yo casi ya no hacía música, me dedicaba al emprendimiento, ¿no? Solía hacer solamente, pero en ciertos momentos. Y volví a Hungría y empecé a crear mis instrumentos. De cierta manera usted comenzó a sanarse, por decirlo así, a través de lo que más le gusta a usted, que es la música. Y cuánto tiempo transcurre desde esa sanación y como que volver a salir de esa tocada de fondo hasta volver a alzarse y manifestarse con este proyecto nuevamente? Fíjese que poco tiempo, no fue mucho, porque yo siempre digo, ¿no? Lo que haya pasado en Serbia, tal vez me haya quitado muchas cosas que tenía, pero lo que no me quitó son mis manos y las ganas de trabajar, de interpretar mi música. Entonces, en ese entonces la música estaba en su auge, ¿no? Entonces, cada grupo tenía su forma de ganarse su público, de ganarse, digamos, gente en este caso, ¿no? Entonces, yo volví acá, fueron un par de años. Y cuando yo volví a Hungría, solamente también al principio estaba como cualquier turista que viene de cualquier otro país, ¿no? En este caso latinoamericano, venía con la visa de turismo. Entonces, tenía que dedicarme a la música. Y tuve gente que me apoyaba, entonces también estaba ya mi hermano acá, yo ya tengo un hermano mayor, y al poco tiempo abrimos la empresa, muy pequeñita, familia muy autónomo, muy pequeñita, y empezábamos a trabajar. Y de eso yo solamente participaba en ciertos festivales como artesano, ¿no? Otra cosa que tengo también la habilidad de manejar mis manos, hago artesanía también, hago bisutería, hago instrumentos los que suelo interpretar, zampoñas, quienes eso hago, ¿no? Entonces, mm, tengo muchas habilidades, o por lo menos te lo tenía. Es como quien dice, tiene cierta versatilidad, es multifacético en la música, es emprendedor, le gustan las manualidades y encima las hace muy bien. Es como usted es apasionado por las cosas que hace. Porque hay veces que mucha gente a lo mejor hace ciertas cosas por compromiso o por hacerlas, pero es muy distinto cuando tenemos esa dualidad entre hacer las cosas por hacerlas y hacer las cosas porque nos apasionan. ¿Y cuántos países usted ha tenido la oportunidad de visitar acá en Europa, además de, bueno, Serbia, Alemania y Hungría, con este emprendimiento? Ya con el emprendimiento estuve, en Eslovenia,
Austria, Rumanía, Hungría, alguna que otra vez en Alemania también. Es que lo que pasa es que son países muy lejos, ¿no? Entonces requiere más sacrificio, más trabajo y la distancia limita, digamos, nuestra participación. Pero siento que independientemente de la poca fluidez que a lo mejor ha tenido la oportunidad de participar en cosas en esos países, siento que también es importante que eso poco que usted ha hecho es como sembrar una semilla de su cultura y de nuestra cultura en países que no tienen ese contacto con lo que vivimos nosotros de aquel lado. Y entonces, vuelvo a repetir, eso siento que es lo más importante, poder poco a poco ir sembrando esas semillas que van a ir transformándose y trascendiendo y va a haber un momento donde que a lo mejor mucha gente va a cosechar lo que usted está sembrando. A lo mejor usted está abriendo muchas puertas a gente que tiene a lo mejor la misma visión, los mismos emprendimientos y como digo, usted ya abrió la puerta, la gente va a tener una receptividad a lo mejor más abierta, porque es probable que, como le digo, uno no tiene ese contacto con esas culturas y ellos no con nosotros. Y pocas cosas que puedan darse son valiosas y abren nuevas puertas, porque claro, no estamos hablando de ahora que a lo mejor la migración de latinos en Alemania o en varios países de Europa es más, tiene más auge. Antes era distinto, antes era una minoría total y usted junto con su grupo de música y su familia han abierto las puertas culturales de Bolivia y de Latinoamérica. Y aquí tenemos dos partes, la parte de la indumentaria y la parte de los alimentos. ¿Cuándo comienza más o menos a usted implementar alimentos y todas estas cosas? Bueno, la idea nace del año pasado, justamente son 10 meses que tenemos con este proyecto, más o menos. Como la tienda solamente se presentaba con producto andino, Perú, Bolivia, Ecuador más que todo, la tienda artesanal. Entonces había una idea, ¿no? Lógicamente en esto, parte de mi familia, mi esposa y mi sobrino, Jairo, donde la gente preguntaba por qué no hay acá algo latino, algo para consumir, comida o bebida. Entonces empezamos con Perú, Bolivia, Ecuador. Con eso, como compartimos la misma gastronomía, empezamos con dos estantes y poco a poco empezaron a llegar otros latinos, chilenos, argentinos, colombianos, y era un poco difícil. Entonces ya vino la idea de que hay que hacer Latinoamérica. Claro, se vieron como en la necesidad de expandirse bajo la demanda. Sí, eso fue. Y quiero hacerle una pregunta bastante, siento que no es polémica, pero una pregunta bastante buena que es, ¿cuál siente usted que es la diferencia entre la atención que puede dar usted acá en Incajá Sabor Latino a que, a la que puede dar otra, otro local que a lo mejor ofrece similitud de productos? Obviamente no se compara porque aquí hay una amplia variedad de productos, pero por ejemplo, con un local que venda harina pan. Bueno, para empezar, voy a manejar una frase que siempre decía mi madre, ¿no? Todos tenemos derecho a comer, ¿no? Entonces, todos tenemos ese libre derecho de querer trabajar, ¿no? Esto quiero decir que a mí no me molesta en nada, no puedo comparar con ninguno de ellos. Pero sí, siempre digo a todo cliente que vende, cuando entra por la puerta, siempre les digo bienvenidos a su casa.
¿Por qué digo esto? Porque la gente, me refiero a los latinos en este caso, cuando entra acá, entonces les tratamos como si fuera nuestra, porque lo sentimos que es nuestra propia gente, lo hablamos en su idioma. Aún sea una persona que sea de Brasil, que habla portugués, aquí también los hablamos en portugués, no muy bien, tratamos de comunicarnos, ¿no? De cualquier otra nacionalidad. Entonces le damos ese calor latino y dándoles atención en todo sentido, porque sabemos muy bien que no en toda Latinoamérica no compartimos la misma gastronomía. Tenemos los mismos productos, pero con diferente tipo de Materia prima. de cocina en este caso. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hablar más de Bolivia, de Perú, de Ecuador, parte de Argentina. Le voy a poner como un ejemplo. Tenemos la quinoa, ¿ya? Entonces la quinoa es un cereal muy rico en todo, pero la gente no lo conoce, ¿ya? Entonces, aún siendo húngara o del lugar o europea en este caso, damos a conocer de qué forma se puede consumir ese cereal, ¿no? Entonces, cosa que cuando usted va a otra tienda, a otro negocio, no lo van a dar. A muchos le dirán en qué puedo ayudarle y cuesta tanto, ¿no? Uno es por el idioma, ¿no? Yo pienso, ¿no? Pero nosotros no, nos damos íntegro a la gente que se sienta sin miedo, digamos, porque entra latino que tal vez no hablan húngaro, en su mayoría casi no hablan húngaro, entonces les hablamos en ese idioma. Sí, siento que su respuesta es bastante acertada, porque más allá de una competencia comercial, podría llamarse, no se trata de eso, sino la conexión, como usted dice, que se genera al momento de pisar este local. Es muy distinta a las que pueden ofrecer otros establecimientos. Y es así, uno se siente prácticamente en casa, como lo dije al principio, uno hace un viaje de retorno a nuestras tierras con el recibimiento que ustedes dan acá y la atención que es totalmente gratificante, porque a veces la rutina o la vida de migrante en general aíslan lo que es esos acercamientos a la cultura latinoamericana y este tipo de iniciativas, de emprendimiento, de proyectos, de visiones, dan paso a que uno tenga más relevancia y uno tenga más sentido de pertenencia y uno se sienta, o sea, el mundo es nuestra casa, pero no hay nada como la patria de uno. Y entonces, ¿cuál siente usted que es el factor que pueda encender esa llama de unión entre los latinos que están tan dispersados? Bueno, yo solamente me atrevería a decir una palabra, ¿no? El ego. El ego todas las personas tenemos, entonces limita, digamos, nuestra comunicación con los demás, ¿no? Cada latino siempre va a querer estar con su gente, ¿no? Pero a la final, en este caso me voy a referir a Hungría más que todo. En Hungría los latinos hoy por hoy estamos muy bien recibidos, ¿no? Demos suerte que en Hungría estamos muy bien recibidos, ¿no? Entonces yo creo que es nuestra obligación mantener, digamos, esa visión del latino, ¿no? No voy a catalogar ni voy a comparar con otros países, porque uno no sería bien, pero la forma yo creo que de poder unirnos o compartir entre latinos fuera, digamos, ser partícipes de muchas actividades que muchas organizaciones hacen, sean ecuatorianos, peruanos o venezolanos, entonces interactúen, digamos, esas actividades culturales que tienen. A través de ese acercamiento. Tengan esa vivencia, ¿no? Culinaria, gastronómica, en todo sentido, ¿no? Y es la única forma. Por ejemplo, hoy por hoy acá en Hungría, mayormente en Budapest, digamos que es la capital, ha entrado con una fuerza muy grande que es la salsa, que es ese tipo de bailes. Que la salsa, la bachata, bueno, el Ya. reggaetón. Pero hay momentos en que
si usted le mira de una parte, de una perspectiva muy positiva, los lugareños, los húngaros, son los que más valor le dan a esa música. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, pero mediante los húngaros también los latinos van conectando, ¿no? Esa sería mi visión de mí, ¿no? O sea, interactuar más entre nosotros los latinos y cuidemos, digamos, la visión de que lo que los húngaros, la sociedad húngara tiene para latino en general, no digo en general, tenemos, bueno, porque en otros países que hay limitaciones para latino, pues son, digamos, un poco, no sé si decirle por país, pero tienen malas experiencias. En Hungría, que yo sepa, no hay nada de eso y vale la pena cuidarlo. Claro, y encima reforzar lo que a lo mejor los húngaros han tenido esa iniciativa de aprender a bailar salsa, escuchar música latina en general y reforzar y poder darle el valor y continuar dándole el valor a esto que hemos estado construyendo, que usted está construyendo y que muchas personas, muchos latinos que nos rodean han estado construyendo, aunque a lo mejor no se note, pero como que todos estamos en nuestra lucha, por decirlo así, de surgir y poder proyectar las cosas que queremos, pero sin perder nuestra esencia, sin dejar de ser latinos y sin dejar de ser hermanos de continente, podría decirse. Porque a veces nos separamos un poco de la idea de que pertenecemos al mismo bando y hay muchas divisiones, pero bueno, por X experiencia y que hace que choquen eh, país con país, pero hay algo más allá de eso. Y ya para cerrar completamente, la verdad, nuevamente agradecido, me parece una historia bastante motivadora, increíble, porque a veces necesitamos eso, necesitamos esa chispa que nos encienda y esas experiencias y esos consejos que nos hagan sobrellevar el día a día. Y a veces muchas personas se quedan tocando fondo y no buscan impulsarse más allá de eso. Y el día de hoy, en esta conversación, hemos podido tener esa charla que hace que nos levantemos a pesar de lo que podamos sentir como obstáculos y que no nos desviemos de nuestros objetivos. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a las personas que están comenzando sus emprendimientos o que están dudando o que tienen miedo de proyectar? El que quiere, puede. Es cuestión de decidir si no falleces. Seguramente que se van a caer, van a tropezar con una piedra, pero tienen que volver a levantarse. Y a veces es bueno caerse. Cuando uno cae, aprende mucho. Y no se cae, piensa que todo el tiempo va a hacer lo mismo. Pero va a haber un momento en que va a caer, cuando está bien establecido, va a caer, ya no se va a poder levantar, le va a ser muy difícil levantar. Al empiezo es muy bueno caerse, tropezar. Sí, porque a veces, como dice el dicho, a veces perdiendo se gana. Y a veces uno pierde ciertas cosas o uno siente que perdió en ese movimiento que uno hizo, pero uno gana experiencia, gana motivación, gana perspectiva de cómo hacer las cosas de distinta manera. Y usted incentiva a la gente a vivir en Hungría. Depende cuál es la visión que tiene cada, Cada cada persona. persona, ¿no? Por ejemplo, yo veo acá la tienda de llegar argentinos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, de toda Latinoamérica, ¿no? Primero es enfocarse en la visión. ¿Qué es lo que quiere? Si vino, digamos, una persona a querer hacer dinero, ganar lo más pronto posible dinero, yo siempre digo, no, como tienen una estancia limitada, busca Suiza, Alemania o los Países Bajos, porque tienes que sacrificarte para juntar dinero y querer emprender lo que tú quieras. Pero si tienes una visión más amplia que eso, entonces estás en Budapest. Budapest es un país muy seguro,
muy seguro. No sé si podría compararse con otros países que no son seguros, Pero tiene cierto equilibrio. equilibrio. Pero a largo plazo, Hungría es muy bueno para invertir. ¿No? Y como estábamos diciendo, te genera esa seguridad más allá de lo criminal, podría decirse, porque es, como usted dice, un sitio a largo plazo donde uno puede construir un futuro y tener ese equilibrio de seguridad, de estabilidad, de economía, porque repitiendo lo que usted ha dicho, no es un país para hacerte millonario, pero es un país para impulsarte a largo plazo. Y siento que es un factor determinante para tener en cuenta vivir en Budapest, pero siento que es un hermoso país, como decíamos, un país con equilibrio y que si vienes con buena visión y con buenas intenciones, vas a tener prosperidad. Yo creo que ya con eso estaríamos cerrando el episodio de hoy. Señor Roberto, estoy muy agradecido por su tiempo y por apoyarme en este nuevo proyecto y brindarme su experiencia, su perspectiva y que siempre lo digo, que este día sea como un trampolín que impulse tanto individual y grupalmente a muchas cosas positivas y que ya va a haber un momento donde hagamos una retrospectiva y podamos ver todo eso lindo que se ha construido en el camino desde el momento que pasó este día hacia el futuro. Muchas gracias, señor Roberto. Podría hacer un ciclo Claro que un sí. pequeño. Queridos amigos, bueno, acabamos de hablar sobre los latinos. Lo único que os puedo decir es de que si hay personas que quieren hacer un nuevo emprendimiento acá, no desmayen. Hungría siempre te va a abrir para las puertas para todo esto. Así como nació Incajás, mucha gente se preguntará dónde está Incajás. Incajás quiere decir casa de los incas. Y justamente hablé hace rato con el señor sobre Serbia. También se llamaba la casa Incajás, solamente traducido en el serbio, Kucha Inca. ¿Dónde queda ubicado Incajás? Estamos casi en el corazón de Budapest, entre Blaha Luisa Ter, dirección Keleti, estación de tren central, al medio. Rákóczi út 57. Les esperamos y serán muy bien recibidos y compartiremos una alegría con ustedes. Hasta luego. Y acotando algo muy importante que aquí tratan como a ustedes les gustaría que los traten. Faltaría más. Hasta luego.